Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Les doy la más cordial bienvenida a esta su transmisión en vivo dominical con Pepe Chuy, domingo 19 de mayo, 9 de la noche en punto. Y para mí es un gran gusto, un gran placer darles la más cordial bienvenida. Muchas gracias, veo que ya se están conectando. Bienvenidos sean todos ustedes. Muchísimas gracias. Agradeceré que todos ustedes que se están uniendo quieran compartir esta charla dominical para que más personas puedan enterarse de lo que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Saludos a Gloria Zárate, a Gigi, a Betty. Saludos, Betty, hasta allá, hasta Nuevo Laredo. Elvira Reina, León, Guanajuato, bienvenida. Ramona Olivar, Fernando Vázquez, Alejandra Vega y Gabriel González. Se están empezando a unir muchísimas personas. Ya no puedo seguirlos leyendo porque están llegando. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Es un gran gusto y un gran placer estar de nueva cuenta aquí. El día de hoy, pues seguramente te llamó la atención el diseño del banner publicitario que hice para esta sesión, ¿no? A Jack Sparrow con su gran cofre de tesoro. ¿Por qué se me ocurrió eso? Porque simple y sencillamente quiero hablar de ese gran tesoro que tú y yo hemos recibido en la vida. Y tal vez te sorprenda de lo que voy a hablar. Te voy a hablar del trauma transgeneracional. ¿Habías escuchado ese nombre tan extraño? De alguna forma podemos comprender lo que es un trauma, pero un trauma transgeneracional. Si yo no supiera de esto, pues a mí se me ocurriría, me llegaría a la mente que es un trauma que se transmite de generación en generación. Y es así, es completamente correcto lo que les acabo de sugerir, solamente que a diferencia de lo que quizá estés pensando, el trauma transgeneracional no se transmite de boca en boca o por cultura, es decir, porque tú hayas vivido en un ambiente de violencia familiar, pues entonces tú estás acostumbrado a reaccionar y a vivir de la misma forma y repites patrones de conducta. Eso sería lo más lógico. Hoy nos vamos a dar cuenta que ese famoso trauma transgeneracional tiene mucho más impacto y tiene mecanismos de transmisión mucho más complejos. Primero que nada, quiero decirte que el trauma transgeneracional sí es un impacto, es una transferencia donde el dolor emocional, fíjate bien, dolor emocional, dolor físico o dolor social sufrido por una persona en un momento dado se transmite a las nuevas generaciones. Pero te repito, de formas que van mucho más allá de simple inculturización, es decir, de simple repetición de conductas observables, de conductas aprendidas. El trauma transgeneracional está en otro nivel. Y hoy te quiero hablar de una palabra dominguera, epigenética. Epigenética. Ahorita te hablaré un poquito acerca de qué es la epigenética. Esto de trauma transgeneracional, pues realmente no es algo nuevo, no es algo, vamos, de este año 2019, aunque tiene algunos años la epigenética a cobrar mayor realce, pero
las raíces de esto que te estoy hablando, los orígenes de estas investigaciones están allá en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, porque las investigaciones empezaron a darse cuenta, a comprobar que todas las generaciones siguientes a los supervivientes del Holocausto nazi mostraban conductas extrañas, ajenas a su estilo de vida. Y te estoy hablando de pesadillas, problemas afectivos, problemas de comportamiento, en donde se mostraba o bien las conductas observadas, las patologías observadas, sugerían que el trauma original no procedía de su propia experiencia de vida, sino de sus ancestros. Es algo sorprendente, ¿no? Podríamos decir sin duda que todo ello, de lo que te estoy hablando, de esos traumas, de esas situaciones que se han transmitido de generación en generación, puede determinarse por el estilo de crianza o por el patrón con que fuimos educados o por el peso del recuerdo que hayamos recibido de la narrativa o la tradición oral que hayamos escuchado de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros abuelos. Pero sobre todo, inconscientemente. Esto se ha transmitido inconscientemente. Es entonces donde ese pasado sigue afectándonos aquí y ahora. Pero no solamente estoy hablando de tu pasado, estoy hablando del pasado de tus ancestros. Es algo verdaderamente impresionante si tú y yo nos ponemos a analizar el impacto de lo que venimos cargando. Por ejemplo, mira, para que te empieces a imaginar, pensemos en qué efecto puede asociarse al hecho de haber sufrido desnutrición. Pensemos en la guerra aquí en México, allá en la guerra cristera, en 1920 y tantos, o bien en la revolución 1900, no me acuerdo, 10 creo, o la guerra de independencia, o amigos de allá de Sudamérica. Cada quien piensa en una época en donde como nación se sufrió desnutrición. Pensemos también en el impacto genético que pudo haber ocasionado el miedo a la muerte, el miedo y el sufrimiento expresado en esas condiciones sociales. Como individuos, si nos vamos al estudio de qué pasa en condiciones de ese tipo, pues nuestro cerebro reptiliano vive bajo constante estrés y genera u ordena una descarga de cortisol. Entonces, en nuestro organismo hay niveles de cortisol elevados, pero no solamente durante un instante. ¿Qué es el cortisol? El cortisol no es otra cosa más que la famosa hormona del estrés. ¿Y por qué generamos cortisol? Para estar alerta, preparados ante el peligro. Junto con la adrenalina nos ponen alerta para estar a la defensiva, para correr, para atacar, para estar siempre a la expectativa. Y esto es buenísimo porque así tú y yo estamos pues esperando a que cualquier cosita se salga de lo ordinario y yo ya estoy listo para atacar, para pelear, o para correr o para saltar. Pero ¿qué pasa cuando se viven estas condiciones a nivel de pueblo, a nivel de nación, por
varios meses, incluso por años. Por ejemplo, las grandes guerras. Se mantienen entonces niveles de cortisol elevados durante varios años. ¿Qué pasa esto con la persona? Pues genera grandes estragos en su salud física. Y pensemos entonces, ¿cómo vivirías tú? ¿Cómo hubieras vivido tú o yo si nos hubiese tocado esas experiencias? Pues en un constante estrés. De alguna forma, estas situaciones traumáticas que no fueron canalizadas apropiadamente porque no tuvimos oportunidad o porque no se nos hubiese permitido o porque no era prudente, porque no nos desahogamos, se traducen casi siempre en situaciones de estrés postraumático y en depresiones crónicas. No vivo en el momento lo que estoy sintiendo, pasa la situación y tiempo después, estrés postraumático o bien depresiones crónicas. Pero eso es en mi persona. O bien eso fue o pudo haber sido en tu abuelo o en tu bisabuelo si le tocó vivir alguna situación de las cuales te estoy narrando. Una lucha, una guerra, situaciones económicas precarias, muy difíciles, sociales, etcétera. Pero aquí lo interesante es que las generaciones posteriores a todas esas personas que sufrieron el trauma original, pueden, fíjate bien, pueden desarrollar trastornos similares. Y hago hincapié en la palabra pueden, porque no es una ley que se determina que todos los descendientes van a tener cierto tipo de trauma o de situación emocional, de patología, no. Pero digamos que están más vulnerables esos descendientes, más vulnerables y más susceptibles con un mayor grado de predisposición a la ansiedad, al estrés, a la depresión. ¿Qué sabes tú de la historia de tus padres? ¿Qué sabes tú de lo que le tocó vivir a tus abuelos o a tus bisabuelos? ¿De dónde tuvieron que llegar? Muchos de nosotros, por ser mestizos, tenemos ascendencia de otros países europeos. ¿Cómo estaban las condiciones? ¿Por qué huyeron o emigraron buscando mejores condiciones? ¿Por qué te vas de un lugar a otro? Para mejorar. Pero si es para mejorar, ¿qué significa? Que en la situación en la cual ellos estaban no era la más apropiada. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que de alguna forma que antes no se tenía contemplado, pues estos traumas se tienen que grabar de alguna forma y en algún lugar para que las generaciones posteriores estén listas y preparadas para esa misma situación o situaciones similares. A todos ustedes, absolutamente a todos los que están ahorita conectados o bien en la grabación, a mí, en nuestra educación, que fue antes del año 2000, nuestra educación básica, pero sobre todo media básica, es decir, lo que en México se le conoce como la secundaria y luego en la preparatoria. Absolutamente a todos nosotros nos enseñaron que recibimos los genes de nuestra madre y de nuestra madre y de nuestro padre, obviamente. Y que ese material genético va a definir, pero a determinar, fíjate bien, definir y determinar nuestros rasgos físicos, nuestro color de ojos,
nuestra estatura, nuestra inteligencia, nuestra tendencia a heredar determinadas enfermedades. Y se creía hasta hace algunos años que estos genes, este material genético era inamovible. Te tocó recibir esto y ya, no hay forma de zafarse. Traes antecedentes con familiares de cáncer o con familiares con, ¿cómo se le llama? El azúcar, se me fue la palabra ahorita. Diabetes. Entonces, tú traes esos genes con mayor, y tú estás con mayor predisposición, con mayor vulnerabilidad, con mayor probabilidad a que adquieras esa enfermedad. Eso ya lo sabíamos. Sin embargo, la epigenética ha dado un salto cuántico. ¿Qué es un salto cuántico? Es un brinco exponencial, un cambio exageradamente radical y extremo, en donde la genética pura, ortodoxa, decía que este es tu material genético y así te tocó vivir y no te puedes zafar y ya estás determinado y o condenado a vivir así. Esa es la genética ortodoxa, eh, pero te repito, hace ya algunos años, del 2000 más o menos para acá, la epigenética nos está mostrando nuevas cosas fascinantes. Y la primera cosa fascinante es que, fíjate bien, nuestro estilo de vida, en la forma en que tú y yo vivimos, nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de interactuar con el medio ambiente, afecta a nuestro material genético. Es decir, la epigenética ya está contradiciendo la genética pura que decía que era inamovible. Tú y yo podemos modificar nuestro código genético. Y esto tiene una lógica. Si no se pudiese modificar el código genético, ¿cómo es que la raza humana estuviera sobreviviendo hasta el día de hoy? No sería posible. Definitivamente el código genético tiene que irse modificando y adaptando a lo largo de miles o de millones de años para sobrevivir. Es lógico. Y si yo veo la epigenética desde esta perspectiva tan simplista que te quiero compartir, pues digo, ¿cómo es posible que por tantos años, decenas de años, la genética pura no viera eso? ¿Cómo es que la raza humana ha sobrevivido si el código genético es inamovible? Simple y sencillamente pasa un cataclismo, tienes un código genético, no eres capaz de adaptarte al nuevo cambio climático, por ejemplo, y se acaba la raza humana. Sin embargo, la epigenética dice, no, claro de que no, eso no es posible. Todos los cambios climáticos, todo lo que sucede en mi entorno, la alimentación, la forma como me relaciono, eh, se graba en mi código genético y lo modifica para que mis descendientes estén preparados para este nuevo entorno. Es lógico, ¿verdad? Sin embargo, si has aceptado esta idea, ahora vámonos del lado emocional. ¿Quién tendría que decir que solamente las cuestiones físicas, las cuestiones ambientales, las cuestiones de alimentación son las únicas que se tienen que grabar y transmitir a las generaciones posteriores? ¿Por qué nada más eso? Definitivamente también se tiene que grabar
en el código genético y también afecta a nuestro código genético, nuestra vida emocional. Y no estoy hablando en un término cursi, vida emocional. Estoy hablando desde desde el enfoque de nuestro sistema límbico, nuestras emociones primarias, que no son otra cosa más que bioquímica. Bioquímica. Esa bioquímica que va de la mano definitivamente con nuestra física, con nuestra biología, con nuestra fisiología, pues también se queda grabado. Porque las emociones no son cuestiones románticas, no son recuerdos agradables o desagradables. Las emociones son adrenalina, noradrenalina, epinefrina, oxitocina, dopamina, serotonina y una decena más de neurotransmisores que nos hacen que actuemos y nos adaptemos y modifiquemos nuestra conducta día con día para interactuar en esta vida conmigo mismo, con los demás, con la vida en sí. Por lo tanto, si esta idea te está quedando clara, la estás aceptando, ahora pensemos en las cuestiones que haya traído, que se hayan quedado pendientes en tu abuelo, en tu abuela, en tu bisabuelo, en tu bisabuela. Es probable, imagínate nada más, ¿qué tal si un día Cristóbal Colón le dio sentimiento porque la Malinche no le preparó para cenar sus tlacoyos de frijoles con longaniza? Y aquel se quedó enojado, emberrinchado, y no cerró ese ciclo. Estoy exagerando posiblemente, ¿no? Y a nivel de broma, pero entre broma y broma, quiero que percibas y que te abras la posibilidad de cuántas cosas no vienes cargando. Quizá los tlacoyos de frijoles con longaniza fue irrelevante, pero ¿qué tal si la bisabuela sufrió de engaño por parte del bisabuelo que andaba ahí de coscolino porque se aburría mucho en las noches? Y como no había Netflix, pues dijo, ¿qué decía el bisabuelo? Pues déjame ver qué hago, qué hago. Y pues se fue a buscar, ¿no? Aventurillas por ahí. ¿Y qué tal si la bisabuela se quedó profundamente herida y lastimada y nunca expresó ese sentimiento hacia su esposo? Y se lo tragó por lo que haya sido, no vamos a criticar ni a moralizar, pero se tragó ese sentimiento la bisabuela. Y curiosamente, si observamos a nuestro árbol genealógico, vamos a descubrir que hay un historial de un matriarcado, donde las mujeres son guerreras, son las que llevan la batuta, son las luchonas o son las, con perdón de ustedes, pero lo tengo que decir, no quiero sonar grosero, sino para que quede más claro, son las cabronas, son las que tienen los pantalones puestos y las que sacan adelante a la familia, son las que se enfrentan a los problemas. ¿Por qué? Porque en los genes de todo ese linaje femenino está la necesidad de hacer justicia, si lo quieres llamar así, de la bisabuela que no pudo expresar su sentir. Y pudiera seguirte hablando de infinidad de casos que son sorprendentes y maravillosos. Obviamente te estás dando cuenta de que estoy hablando de un tema sumamente fascinante. ¿Y sabes cuál es ese tema? Sanación transgeneracional. Es un tema
al cual en Interbrain nos estamos metiendo y promoviendo mucho, mucho. Ya te habrás dado cuenta que ahorita en Interbrain es la onda, la sanación transgeneracional. ¿Cómo es que surge en Interbrain esta efervescencia? Pues porque queremos ir evolucionando, ¿no? Desarrollamos un modelo que quizá tú ya lo has conocido, la neurosanación. Quizá lo has conocido en las certificaciones coaching de vida. Ahora estamos promoviendo y facilitando y anunciando y compartiendo el modelo de sanación transgeneracional. Imagínate nada más programación neurolingüística, terapia gestalt, sanación del niño interior, hipnosis aplicada, terapia familiar sistémica, psicogenealogía, numerología biológica y otras disciplinas combinadas en un modelo que te ofrece sanación profunda de tu persona y de tus ancestros. Y también de tu trabajo, de tu negocio, de tus proyectos y de tu futuro. Pero bueno, solamente te lo quería así avisar para que lo tuvieses en mente. Aquí lo importante de esta charla es que te des cuenta que quizá muchas de tus conductas actuales, muchas de tus emociones, muchos de tus resultados en la vida que quizá no son satisfactorios, eh, cuestiones de hábitos malos, de conductas arraigadas que te cuesta trabajo cambiar, erradicar, enfermedades, eh, situaciones financieras, situaciones familiares que no logras entender el por qué, quizá no provienen de tu historia, de tu experiencia de vida, quizá provienen de tus ancestros. No te estoy hablando de fantasmas ni de energías del más allá. Te expliqué los primeros 20 minutos de una forma que te fuera muy aceptable. No te estoy hablando de cosas de magia o de brujería o cosas de dudosa procedencia. Te lo quise mostrar de una manera muy simple a través de las neurociencias, para que aceptes la idea de que tú y yo venimos cargando con eso. Ahora, tal vez me preguntes, Pepe Chuy, ¿cómo le hago para soltar, para sanar? Quiero compartir contigo ahorita, ya para finalizar, un, un modelo súper básico, súper básico, pero efectivo para empezar a soltar todo aquello que no te corresponde. Es un ejercicio de 5 pasos, muy simple. No tienes que tener libreta aquí a la mano, puedes volver a ver la grabación después de que termine esta transmisión en vivo. El primer paso, simplemente búscate un lugar en donde estés tranquila, tranquilo, donde no tengas interrupciones por unos 10, 15 minutos, un lugar apropiado, en donde estés cómodo. Yo te recomiendo que no te acuestes porque te puedes quedar dormido, simplemente que te recuestes y, y si te ayudas o si tienes a la mano una música tranquila, es bueno que la uses. Así de simple es el paso número 1. El paso número 2, vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar que te trasladas a un lugar de la naturaleza sumamente tranquilo. Yo te recomiendo un bosque, el bosque encantado, el famosísimo bosque encantado. Y estando en ese bosque, permítete imaginar que lo disfrutas. Entonces el paso número 3 es, con tus ojos cerrados, imaginando que estás en ese bosque, inhalas tranquila, lenta, profundamente. Con cada inhalación entra en ti la tranquilidad y la paz. Con cada exhalación agradeces.
Con cada inhalación entra la paz y la tranquilidad. Con cada exhalación agradeces. ¿Agradecer qué? Pues sentirte agradecida, agradecido por tu vida, por tu trabajo, por tu familia, porque puedes ver, escuchar, sentir, oler, caminar. Y luego sigue el cuarto paso. Este ya es un paso mucho más importante. Vas a imaginar que llega a este bosque papá y mamá. Y los vas a invitar a que se sienten junto a ti en este bosque, quizá debajo de un árbol, sobre el pasto, quizá al lado de un lago de aguas cristalinas, de tal forma que los tres, papá, mamá y tú, se sientan en un ambiente mucho, muy agradable. Sigue respirando, inhalando la paz y la tranquilidad y exhalando agradecimiento. Y el quinto y último paso es, ahora que está papá y mamá, aprovechando que están aquí, les vas a devolver todo lo que les pertenece a ellos. Papá, mamá, muchas gracias por todo lo que recibí de ustedes. Sus consejos, sus regaños, sus caricias o la chancla voladora o sus desprecios, sus palabras cariñosas, pero también sus palabras frías o incluso sus palabras hirientes. Absolutamente todo esto es de ustedes. Se los devuelvo con mucho cariño. Les pertenece. Perdón si no lo supe utilizar apropiadamente. Y ahora, papá, mamá, me libero y los libero de cualquier atadura tóxica que tengamos ustedes y yo. Quiero que vivamos en el recuerdo amoroso, dentro de la paz y la armonía, sin reprocharnos mutuamente, sino que siempre agradeciendo. Y para terminar este ejercicio, un ejercicio muy básico, imagínate que abrazas a papá, abrazas a mamá y ellos se van tranquilos, se van en paz y tú te quedas en paz. Este ejercicio muy básico lo puedes seguir repitiendo cuantas veces desees. También puedes agregarle cualquier otra cuestión que llegue a tu corazón y a tu mente. Si sientes la necesidad de agradecer, agradéceles. Si sientes la necesidad de pedir perdón, hazlo. Si sientes la necesidad de perdonarlos, también perdónalos. Cualquier cosa que vayas experimentando en el momento de estar en esa charla con papá y con mamá, hazlo. Pero acuérdate, cualquier cosa que hagas a nivel transgeneracional, siempre, siempre, siempre desde el amor. Nunca desde el miedo, nunca desde el odio, porque entonces todo lo que pienses o lo que expreses desde el temor o desde el odio se te va a revertir. Si tú haces trabajos transgeneracionales desde el amor, también se te va a regresar con más bendiciones. Es un ejercicio muy simple, pero espero que lo utilices. Recuerda, tienes un tesoro que has recibido. Tienes dos opciones, renegar o bien tomarlo y agradecer por ello. Hay cosas que no te corresponden, pero aún así, para yo regresar o devolver
Lo que no me corresponde, primero tengo que tomarlo con amor, con respeto y luego lo regreso. Posteriormente estaré compartiendo contigo más temas sobre el transgeneracional. Espero que esta charla te haya servido. Compártela en este momento con todos tus amigos ahí en el Face. Que pases una excelente noche. Soy Pepe Chuy y nos vemos dentro de 8 días, 9 de la noche en punto, aquí en este tu espacio. Te mando un gran abrazo.